Bien, y lo prometido, ya está en contacto con nosotros para charlar un rato de lo que tiene que ver el balance del año en la producción porcina, el doctor Jorge Brunori. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Marcelo, buenas tardes. ¿Cómo Un anda, gusto querido? ¿Todo enorme. bien? Bien, bien, muy bien. Agradecido porque sé que regresaste de Córdoba por tus tareas docentes, ¿no? Sí, esta tarde, hoy, digamos, entre la mañana y parte de la tarde, tuvimos examen, el último del año. Ya son presenciales, a pesar de que en la facultad se ve todavía muy poca cantidad de alumnos, mucho protocolo, pero bueno, en los exámenes finales nos pidieron que sean presenciales. Así que en realidad en la Universidad Católica, que es donde yo doy clase, se dio mucha clase que se llama mixta, parte con presencia de alumnos y parte, digamos, en forma virtual. En nuestro caso, por la distancia, y bueno, somos dos, tanto yo como el doctor Franco, los dos de Marco Juárez, que estamos en la cátedra, e hicimos casi todas las clases presenciales, perdón, virtuales, y los exámenes finales presenciales. Bien, fantástico. ¿Cómo anduvieron los chicos? ¿Bien? Bien, bien, no tuvimos tanto, hubo muchos que parece que se asustaron y no se presentaron, pero no, bien, buen examen. Bien. Cuando son buenos exámenes se hacen rápido. A ver, ¿por dónde empiezo? Primero, contame esta asociación que se ha formado por parte de pequeños y medianos productores de la producción porcina, justamente. Sé que tenés mucho que ver y que los asesoraste mucho. Sí, en realidad personalmente es algo por el cual trabajé muchos años tratando de que los productores pequeños y medianos, Marcelo, tuvieran una representación más específica. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas asociaciones, bueno, tenemos la asociación madre, que es la Asociación de Productores Porcinos, y después tenemos en algunas provincias cámaras o asociaciones. Vos has entrevistado a algunas de ellas, la CAPCOR en Córdoba, PROSAF en Santa Fe, CAPGER en Entre Ríos, DOS en Buenos Aires, pero hay muchas provincias que no tenían representación y en realidad muchas de las que te estoy nombrando tampoco tenían una gran participación del pequeño y mediano productor. Entonces por allá en el 2020, junto con Alejandro Troya, un amigo tuyo de Ujú. ambos, empezamos a trabajar la idea, nos juntamos en un momento con un productor porcino que tiene, bueno, un cargo político que nos iba a dar una mano, y a partir de ahí empezó a consolidarse esta idea, convocamos a un grupo de productores de diferentes partes del país que realmente tomaron, para mí me sorprendió, con un ímpetu y una actitud esta idea, y la consolidaron y la hicieron una realidad, porque se armó la comisión. Si mal no recuerdo, vos entrevistaste a Elida Silva, que es la presidenta de Capenpor, y bueno, y hace un año más o menos empezamos, un poquito menos, la verdad que salió bastante rápido. Este grupo de productores empezó lo que sería la personalidad jurídica para dar un fin digamos, al armado de esta Cámara, que te reitero tiene ámbito nacional, que ya nuclea alrededor de 300 productores y unas 10.000 madres de todo el país, y que, reitero, la mayor parte, es más, tiene como un límite en el número de madres de los que pueden integrarlo, son pequeños y medianos productores. Bueno, la idea, ya se armaron comisiones temáticas, se tuvieron en varias reuniones con la dirigencia, digamos, nacional y provinciales, y bueno, y a partir de ahora la idea sería consolidar todo este trabajo y a su vez quizás en un futuro ser parte de la Federación de Productores Porcinos de la Argentina. Así Claro. que personalmente es un anhelo concretado, digamos, o cumplido. Claro, es una cuestión de que con esta composición orgánica le da fuerza a pequeños productores que individualmente no tienen ni la posibilidad de llegar a pedir cuestiones específicas que necesita un pequeño y un mediano productor y que no va en contra de los grandes productores, pero que no son las mismas necesidades. No, porque primero las grandes empresas del sector, que vos sabés, Marcelo, que son alrededor del 10% de los productores totales, que nosotros te lo hemos charlado varias veces, tiene como dos bases de datos el sector porcino. Una que habla de algo así como 15.000 empresas y otra que es un poco más comercial, que habla de alrededor de 5 o 6.000 productores. Bueno, en ninguna, siempre la mayoría son los pequeños y medianos productores. Cuando hablamos de un pequeño y mediano productor, hablamos de un productor que tiene entre 20, 30 madres, hasta 150 madres, 200 madres. Esos son hoy en día pequeños y medianos productores. Ya después de ese número, el productor tiene representación, tiene el GITEP, tiene las asociaciones que te comenté, tiene Pormac, bueno, varias asociaciones, algunas que son comerciales o para la venta de animal y la compra de insumos, y otras con una representación muy clara. El que no estaba incluido, a veces por idiosincrasia propia y a veces porque no se sentía representado por alguna de estas asociaciones,
y porque, reitero, en muchas provincias del país no había ningún tipo de cámara ni de asociación, era el pequeño y mediano, y bueno, de ahí surge esta idea de la CAPEMPOR, que no es competir ni reemplazar a nadie, sino sumar una herramienta más a esta, como vos bien definís, estructura orgánica que tanto necesita el sector porcino más hoy en día, con todos los desafíos que tiene por delante. Jorge, una pregunta puntual y después vamos a un balance general. ¿El chanchito hoy está caro por la demanda, por la época, es estacional? ¿Por qué aumentó? Mirá, normalmente el mercado porcino, Marcelo, de los últimos 10 años, cuando nosotros empezamos a dejar de comer tanto producto elaborado y pasamos a comer carne fresca, desde agosto en adelante hace un crecimiento en el precio. Es como que el primer semestre, a mi entender, siempre el primer semestre un poco más complicado, tenemos las vacaciones, tenemos marzo, comienzo de la escuela, bueno, una serie de cuestiones que hace que el consumo, si bien digamos, se ha aplanado mucho y en alguna medida también tiene un crecimiento en el primer semestre, el crecimiento exponencial se da después de julio. Y este año está ocurriendo eso, ha crecido. Lo que sí, y esto es una visión personal, porque hay otros analistas del mercado que son un poco más optimistas, el crecimiento del capón que vos viste, lo teníamos. Primero déjame aclararte que hay dos tipos de precio. El precio máximo, que es el que normalmente sacan las grandes empresas, por ejemplo por MAC, que quizá vos viste publicado, sí, que habla de un capón de 178 pesos en las últimas semanas, y después está el precio promedio, que es bastante más bajo, que estamos hablando ahí ya de 140, 144 pesos. Bueno, hay productores que llegan al precio máximo, hay productores que están más cerca del precio promedio, y ahí las rentabilidades son totalmente diferentes. Yo lo que te decía recién es que este crecimiento en el precio del capón, por lo menos personalmente lo dije en varias de mis charlas, iba a tener un tope, no íbamos a poder crecer quizás lo que quisiéramos que hoy valga el capón, que para mí tendría que estar ya cerca de los 200 pesos, por el poder adquisitivo de la gente, ¿no? La carne de cerdo hoy, y vos si recorres cualquier carnicería de las de Marco Juárez, la vas a ver llena de gente, con mucha demanda, porque bueno, la carne de cerdo hoy está casi a la mitad de lo que sale el promedio de corte bovino. Si el capón se fuera al precio que por ahí el productor desearía, quizás se nos caería el consumo, porque entonces nos acercaríamos mucho al precio de la vaca. Entonces, hoy no es ni la vaca ni el pollo el que nos pone en el tope, es el bolsillo de la gente. Mirá vos, ¿no? En algunos aspectos acá empieza a jugar el poder adquisitivo de la gente. Y en el balance general, ¿qué podemos destacar y cuál es el aspecto negativo para hacer uno y uno, digamos, de lo que tuvo que ver con el desarrollo de la producción porcina en la República Argentina? Como positivo, yo mencionaría dos aspectos, que este año seguimos creciendo en cuanto a animales faenados y a producción, casi a un ritmo, están los datos a octubre oficiales y de la asociación del ministerio, me refiero, la asociación ya tiene algunos datos de noviembre, estaríamos hablando de un crecimiento, Gaby, Marcelo, perdón, de casi el 7%, un poquito menos del 7%, tanto en producción de carne como en animales faenados. Recordá que el año pasado habíamos faenado algo así como 7 millones de cabezas, con un crecimiento del 4%, este año vamos a superar las 7 millones de cabezas, con un crecimiento más parecido a lo que tuvo el sector en los últimos 10 años, que rondaba entre el 8 al 10%. El año pasado habíamos crecido, pero un poco más lento. Con un año complicado como fue este, con pandemia y con salida de la pandemia, bueno, realmente eso es un aspecto muy positivo, que el sector no para de crecer. Otro aspecto que yo te diría que es neutro, pero que está más cerca de lo positivo, es lo que estamos hablando, el consumo, Marcelo, que se va a establecer con un crecimiento del 3%. Estamos cerrando noviembre, octubre, con casi 15 kilos 700, según los datos del ministerio. La asociación habla de valores cercanos al 20 kilos. De toda forma, más allá de los valores y cómo cada uno lo está mirando o lo está midiendo, estamos con un crecimiento alrededor del 3%. Para un año tan difícil como este, poder seguir creciendo en el consumo realmente es otro aspecto que nos pone contentos, pero bueno, hubiéramos esperado un crecimiento un poco más alto. Y los dos aspectos negativos, Marcelo, bueno, uno de ellos es que increíblemente crecieron más del 90% en las importaciones. A noviembre llevamos más de 30.000 toneladas, cuando el año pasado habíamos importado 19.000 toneladas. Es medio inexplicable. El tema de la importación en porcino es como la inflación en la Argentina, es difícil explicarlo, porque
estamos hablando de un momento difícil, de un poder adquisitivo complicado, de que estamos contentos porque pudimos, a pesar de eso, crecer algo en el consumo, y las importaciones crecieron fuertemente. Recordemos que normalmente la fórmula para establecer el consumo por habitante año es la producción más la importación menos las exportaciones. Bueno, la producción creció un poco, las exportaciones, ahora te voy a comentar lo que nos pasó, y con las importaciones crecieron sustancialmente. Claro. Las explicaciones, bueno, hay algunas. Normalmente hay industrias que importan, que son importadoras constantes. Le importamos fundamentalmente de Brasil. La otra es que la que vos sabés mejor que yo, el dólar no es competitivo en este momento, el precio del dólar. Y la tercera es que Brasil tiene en dólares un precio más barato que el nuestro, y eso facilita un poco las importaciones. El último aspecto que no es bueno para el sector este año es la caída de las exportaciones. Hemos caído casi un 25%. Pensábamos superar las 40.000 toneladas y estaremos llegando a las 30.000 toneladas. Y bajó un poco la participación de las exportaciones en el consumo, que estaba alrededor del 6%, y ahora estamos un poco por debajo del 5%. Por lo tanto, tenemos un consumo que podríamos decir casi estacionado, un crecimiento en la producción, pero un crecimiento también de las importaciones y una baja de la exportación. Ese podría ser el resumen de lo que es un año que es difícil definirlo, porque uno no podría decir que es negativo, pero tampoco fue un año para que el sector tire manteca al techo. Estos son los claros ejemplos de cuando el Estado tiene que intervenir virtuosamente hablando, ¿no? No hay necesidad de importar carne porcina, a veces hay necesidad de importar otras cosas porque faltan, la carne porcina no falta en la Argentina, y a la vez complican la balanza comercial porque las exportaciones las bajan. En este caso siempre decimos que la intervención del Estado debe ser virtuosa y no le debemos tener miedo. Ya, esto que vos decís lo hablamos en el último programa, y en estos días estuve mirando los valores de consumo de bovino, de ave y de cerdo, y este año vamos a estar alrededor de 110 kilos de consumo de carne por habitante por año. Entonces se reafirma la mirada equivocada de que el argentino ha dejado de comer carne, pero de esos 110, 61 van a ser de cerdo y ave. Por lo tanto, no habría ninguna necesidad de importar, sino nosotros podemos tranquilamente producir esa carne que hoy el argentino está exigiendo. Y tampoco haría falta cerrar exportaciones porque el argentino dejó de comer carne, en realidad está comiendo otro tipo de carne. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? Y eso es, como vos bien decís, cuando se necesita que el Estado, mirando el mercado y mirando las proyecciones, intervenga y fortalezca actividades como la porcina, que bueno, son las que hoy están ofreciendo una carne barata para el consumidor argentino y muy accesible. Querido, abrazo enorme, el agradecimiento permanente por estar siempre a disposición de Agro y Algo Más, obviamente con la participación del Congreso. Ya habrás visto en la pausa que tenemos fecha nueva para la segunda edición. Estuve mirando. Y ahí espero que la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Porcino tenga su lugar, su espacio, estén participando, porque la idea es justamente transmitir la necesidad y la posibilidad que tengan de comunicarse todos los productores de la República Argentina. Ahí te vamos a estar esperando. Ahí nos sentaremos a diagramar qué vamos a hacer en esta temática. Y bueno, desde ya que un agradecimiento enorme, sabí que para mí es un placer, un honor estar presente en el programa. Te felicito porque sé que has tenido un año desde mucho éxito, no solo en este programa, sino también en tu congreso. Y bueno, Marcelo, a disposición tuya, y que tengas vos y toda la audiencia y todo el equipo de la televisora, Gaby y toda la gente que forma parte tanto de la televisora como de la radio, una feliz Navidad y un año que viene muy próspero y lleno de paz y felicidad para ustedes. Abrazo enorme. Chao, hasta luego. Chao, querido. Ahí estaba el doctor Jorge Brunori.